Hermanos, continuamos entonces con el panorama de la vida de Cristo y vamos a finalizar esta primera parte del currículo. Y estamos hablando acerca de la salida de Jesús y su regreso a Galilea, ¿verdad? Y es importante que nosotros veamos el mapa para que nos ubiquemos de cómo Jesús iba moviéndose a través de su ministerio. Y vimos entonces de la salida de Judea y su regreso a Galilea, y vimos que el encarcelamiento de Juan el Bautista impulsó a Jesús a partir de Judea e ir ¿a dónde? A Galilea, ¿sí? De Judea a Galilea. Y entonces vimos que al ir de Judea a Galilea le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y vimos que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, pero el Señor quería pasar por ahí. Y vimos acerca de la mujer en el pozo de Jacob. Y vimos cómo el Señor le compartió el Evangelio y ella vino a conocer al Mesías personalmente. Y cómo le compartió a toda la zona. Y el Señor Jesucristo básicamente enseñó y muchos creyeron, ya no por el testimonio de ella, sino porque habían visto al Señor mismo, ¿verdad? Luego vimos el regreso a Galilea, y entonces ahí es donde estamos nosotros. Entonces esta parte que me va a tocar a mí va a ser ya cuando el Señor pasa a Samaria y llega a Galilea. Y vamos a ver esa parte, y también vamos a ver lo que sucede con la curación del hijo del oficial real, que es la segunda señal milagrosa de Juan. En Juan capítulo 4, del 46 al 54, y luego vamos a ver el rechazo en Nazaret, cómo él es rechazado en su propia tierra, y luego vemos la sede central en Capernaum, en donde él va básicamente a centrar todas sus operaciones con sus discípulos, y nombra a los discípulos allí, y va a seguir adelante, y ese ya va a ser lo que va a ser su función en sus recorridos por toda la zona, y Jesús va a escoger esa central de Capernaum para continuar su ministerio. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre con su palabra a cómo vamos por la vida de Cristo en orden cronológico. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque ella es certera, Señor, ella es verdad, y nos muestra a través de los lugares geográficos que Jesús estuvo, Señor, y nos muestra con claridad los pasos de tu primera venida, Señor, de cómo las profecías se iban cumpliendo y cómo tú estabas ofreciendo el reino de la nación de Israel. Te pido, Padre, que tú me ayudes con el poder de tu palabra, Señor, ilumínanos con ella para que podamos aprender más acerca de nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Entonces veamos la primera parte. Voy a estar enseñando allí el regreso a Galilea. Entonces, abramos nuestras Biblias, lo que es el Evangelio de Marcos. Usted encuentra esta historia del regreso a Galilea, ya cuando Jesús pasa a través de Samaria, llega hasta Galilea. La puede ver en Marcos capítulo 1 del 14 al 15, Lucas 4 del 14 al 15 y Juan 4 del 43 al 45. Entonces, como vamos poniendo las cosas completas desde el punto de vista de los autores, en este caso Marcos, Lucas y Juan, vamos a ponerlo cronológicamente, y cómo se complementa la historia es maravilloso, a como vamos viendo el panorama de la vida de Cristo. Entonces Marcos 1:14, por favor, vamos allí. Vamos a ver los detalles que nos da Marcos de este regreso a Galilea. Nos dice así la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús comenzó su ministerio en Galilea después del encarcelamiento de Juan. El encarcelamiento de Juan no iba a detener el ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo era el de proclamar el reino y el arrepentimiento para perdón de pecados para la nación de Israel. Entonces Marcos 15a nos dice la palabra de Dios allí, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El mensaje de Jesús involucró 2 declaraciones y 2 mandamientos, así como también era el mensaje de Juan el Bautista cuando ya empezó antes de ser encarcelado. Las 2 declaraciones son claras, hermanos. Marcos 1:15b, el tiempo se ha cumplido.
Las condiciones en el mundo en ese momento eran perfectas para la llegada del Mesías. Nuevamente Gálatas 4:4, vamos allí. Nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo del cielo, ¿verdad? Nacido de mujer, habla de su humanidad, y nacido bajo la ley. Entonces vemos que el tiempo se había cumplido en donde el Hijo de Dios se hizo Hijo de hombre y iba a cumplir las profecías de su primera venida. Las condiciones en el mundo en ese momento eran perfectas para la llegada del Mesías. Marcos 1:15c nos dice, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, dos elementos. Primero, el tiempo se ha cumplido, y segundo, el reino de Dios se ha acercado. Los oyentes de Jesús reconocieron la oferta mesiánica, pero la mayoría la rechazó y le rechazaron a él, ¿cierto? Juan 1:11 que nos dice, a lo suyo vino y los suyos, su pueblo Israel, no le recibieron. La gran mayoría no le recibieron. Vemos también los dos mandamientos. Si primero vimos entonces las dos declaraciones, ahora vamos a ver los dos mandamientos. Los dos mandamientos en consecuencia a esas dos declaraciones que el Señor había hecho. El primero era en Marcos 1:15 arrepentidos. Los judíos necesitaban cambiar de pensamiento, de mente, acerca de los conceptos erróneos del reino. El reino no era cumplir unas tradiciones. El reino no era una manifestación espiritual, sino que el reino era el reino literal prometido al rey David, que sería traído por medio del Mesías. El Señor le estaba ofreciendo el reino, las promesas abrahámicas. Marcos 1:15 y el segundo mandamiento no solamente era arrepentidos, cambiar de pensamiento y poner su fe en la obra consumada de que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que también tenían que creer en el Evangelio, ¿sí? Creer en el Evangelio, cambiar de pensamiento y creer en el Evangelio. Tenían que creer en Jesús como el Mesías. La fe en el Mesías con el arrepentimiento hacia Dios van de la mano. Es como una moneda con dos caras. Sin arrepentimiento ellos no podían creer, y sin creer no se podían arrepentir. Las dos cosas van simultáneas. Un cambio de pensamiento del ritual del templo hacia el cumplimiento que era el Mesías era necesario para que ellos pudieran poner su fe en Jesucristo. Lucas 4, del 14 al 15. Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos una buena estrategia que aumentó la audiencia de su mensaje. Lucas 4, del 14 al 15. ¿Qué nos dice la palabra? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Pues imagínense, él era el rabí de rabís, perfecto en su enseñanza, y fuera de eso era el cumplimiento de ellas, ¿no? Juan 4:43 nos dice la palabra de Dios, dice, 2 días después salió de allí y fue ¿a dónde? A Galilea. Este pasaje de transición continuó el debate iniciado en Juan 4 del 1 al 3. ¿Cuál era el debate? En Juan 4 del 1 al 3 el debate era cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Entonces ese era el debate que tenían, ¿verdad? Habían algunos que decían, wow, Jesús, sus discípulos bautizan más personas que Juan el Bautista lo hacía, ¿verdad? Juan 4, el 44 al 45. Nos dice la palabra de Dios, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y dice la palabra de Dios en el 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Sí. Entonces muchos veían las señales que él hacía, y muchos empezaban a creer, sobre todo aquellos que eran galileos, ¿verdad?
Ahora, hemos visto el regreso a Galilea de Juan 4, del 43 al 45. Ahora veamos la curación del hijo del oficial real. Y esta es la segunda señal milagrosa de Juan. Y la vemos en Juan 4, de 46 a 54. Juan 4, 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en ¿qué? En vino. Ese había sido su primer milagro. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces este es el registro de la segunda señal milagrosa según el Evangelio de Juan. El hijo de este poderoso político de Capernaum, probablemente un gentil, estaba enfermo. Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces, este es un hombre que había escuchado que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Este es un hombre que estaba indagando acerca de los movimientos del Mesías. El Mesías judío. Este oficial del rey sabía quién era Jesús y que él tenía el poder para sanar. Pero él pensó equivocadamente que el Señor tenía que estar presente para poder hacerlo. Eso lo vamos a ver. Juan 4, el 48a nos dice: entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aunque Jesús habló a este hombre, se dirigió y reprendió a todo el pueblo, porque el pueblo buscaba señal nuevamente. Juan 4:48b, el pueblo de Galilea insistió en un milagro como la condición para ellos creyeran. Se negaron a creer sobre la base de su palabra y testimonio únicamente. O sea, si Jesús hacía los milagros y las personas no verificaban la confirmación de esos milagros por medio de la palabra de Dios, de nada hacía, no podía generar en ellos la posibilidad de llegar a ser salvos. Están haciendo de Jesús, hay veces, como un espectáculo, ¿verdad? Juan 4, el 48c nos dice: si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. A pesar de que los milagros autenticaron el mensaje de Jesús, él ya había provisto suficiente evidencia observable para que los galileos ¿qué? Creyeran. Juan 4:49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El hombre comunicaba su sentido de urgencia acerca de su hijo, todavía pensando que Jesús tenía que estar presente para poderlo sanar. Pero por lo menos tenía su fe puesta que la única esperanza para su hijo era la presencia de ¿quién? Del Mesías Jesús. ¿Sí? Juan 4:50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Aquí Jesús le retó a él a creer únicamente en la palabra de Jesús. ¿Sí? Jesús simplemente declaró que su hijo estaba vivo, porque le dijo: ve, tu hijo vive. Juan 4:50b. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. A diferencia de los otros, el oficial del rey creyó en la palabra del Señor. ¿Y cómo lo confirmó? Yendo. Amén. Hermano, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Jesús y su palabra. ¿Sí? Él creyó en la palabra del Señor y lo consideró como suficiente porque fue. No se quedó rogando, no se quedó diciendo: no, ven Señor. Juan 4:50c, el Señor obró el milagro de lejos y no públicamente. No públicamente. ¿Por qué? Porque en esa zona ya el Señor había hecho ya la gente tenía suficiente revelación acerca del Mesías para que creyeran en Él. Y era necesario que este hombre fuera recompensado, ¿dónde? En privado. Juan 4:51. Dice la palabra de Dios: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle
y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. O sea que estaba a cierta distancia, él había venido desde lejos, pero cuando quizás a medio camino se encontró con sus siervos y ellos le dijeron: tu hijo vive. Como el oficial confió en el Señor, no fue directamente a casa, sino que hizo la caminata de 4 horas al día siguiente. O sea que el hombre tenía fe, ¿verdad? Que era suficiente la voz del Señor Jesucristo. Juan 4:52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7. El hijo fue sanado en la hora en que Jesús le habló al funcionario. Juan 4:53. Entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. No solamente él, sino también su casa. ¿Sí? Su fe se hizo activa de un sentido que aún su casa misma creyó en él. Estamos hablando de un gentil, hermanos. Juan 4:54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Al comparar las dos señales milagrosas, Juan parecía exhortar a sus lectores a observar algunas similitudes. En ambos casos Jesús acababa de volver a Galilea. En el primer milagro él vino de Judea y en el segundo vino de Samaria, ¿cierto? En el primero él vino de Judea y en el segundo vino de Samaria. En ambos casos alguien se acercó a él con una petición. María y el oficial del rey. ¿Se acuerda? Se acabó el vino, se acercó María en las bodas de Caná, ¿verdad? Pero aquí era el oficial. En el primer caso era una judía que sabía de las profecías de Dios, además era la escogida, ¿verdad?, para llevar el nacimiento del Mesías. Y en el segundo caso era un oficial romano, hermanos, que también puso su fe en Jesucristo y que no tenía tanta profecía para verificar que era el Mesías, pero sin embargo había creído. En ambos casos Jesús habló indirectamente y parecía negarse a responder a la petición. En el primero: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado, ¿verdad? Y en el segundo también vemos esto, ¿no? Que el Señor básicamente le dice: no, yo no tengo necesidad de ir, tu hijo vive, ¿no? En ambos casos Jesús concede la petición. Sin embargo, ¿verdad?, Jesús realizó los 2 milagros en privado. Los 2 milagros causaron que la gente creyera en él. Es más, por eso escribió el libro de Juan, ¿cierto? Vamos ahí nuevamente a Juan capítulo 20, por favor. Juan 20. Aquellos que dicen que muchas veces cuando en el Evangelio de Juan dice que la gente creyó, que realmente no creyeron, están mal, porque la palabra de Dios nos confirma que el propósito del Evangelio de Juan era que a través de las señales las personas creyeran quién era el Mesías. Juan capítulo 20, y lo leemos en el versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces cada vez que el Evangelio de Juan dice y creyeron, es porque creyeron, hermanos, fueron salvos. Veamos un breve estudio sobre la sanidad en la Biblia. Es importante que nosotros veamos la sanidad bíblica, en qué consiste. Que hoy en día hay muchas cosas falsas acerca de la sanidad dentro de las iglesias. La enfermedad y la necesidad de sanación son el resultado del pecado de Adán, es lo primero que podemos decir. Son el resultado del pecado de Adán. Vamos a Génesis capítulo 3, del 17 al 19. Génesis 3, del 17 al 19. Nos dice allí: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
comiste del árbol de que te mandé diciendo no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y en polvo ¿qué? Te convertirás. Y vimos entonces que a Eva el Señor le dijo en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor nuevamente darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, con la maldición de la caída, no solamente afectó a la tierra siendo maldecida, sino también a la creación. La muerte entró al mundo por el pecado, ¿verdad? La enfermedad también. Vemos claramente que los dolores empezaron por causa del pecado. Eso en una manera general. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que Romanos 5:12 nos dice que porque el pecado entró por el mundo a través de un hombre, hablando de Adán, y por eso todos nacemos afectados por el pecado. Por lo tanto, las enfermedades vienen del pecado adánico. En Romanos capítulo 8, del 18 al 22, vemos también que debido a que la tierra ha sido maldecida, todos sufrimos y esperamos la redención de nuestro cuerpo como consecuencia de esa caída en el jardín del Edén. Ahí Romanos capítulo 8. En el versículo 18 al 22. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sufrimientos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó ¿a qué? A esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y cuando dice allí que el anhelo nuestro es que la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es porque Dios nos va a dar también un cielo nuevo y una tierra nueva, un cuerpo nuevo también. La tierra espera ser restaurada durante el milenio, pero va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde el Señor va a gobernar y ya no habrá más muerte, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando venga la restauración de todas las cosas es porque tenemos la esperanza en la resurrección de todas las cosas. Número 2, ¿qué podemos decir de las sanaciones? Las sanaciones sobrenaturales se produjeron solo durante periodos breves de la historia humana. El éxodo, la conquista de la tierra prometida, Elías y Eliseo, Daniel en el exilio, la encarnación de Cristo y los primeros capítulos de Hechos, capítulo 1, ¿cierto? Todos ellos señalaban una confirmación profética de aquello que había por venir. Te puede ver también allí en 1 Samuel 3:1 y en Lucas 4:27 y a lo largo del libro de Hechos. Porque era necesario que los apóstoles hicieran milagros como don señal, porque necesitaban confirmar la palabra de Dios. Que esos milagros que se hacían era evidencia de que el poder que ellos tenían venía del Cristo resucitado. Jesús sanó a muchos enfermos, pero su propósito de venir no era el de acabar con el sufrimiento en el mundo. Sabemos muy bien que lo que Él hizo estaba mostrando claramente que durante la era milenial, el Edén perdido va a ser un Edén restaurado. Y que en el milenio no va a haber gente enferma entre los creyentes. Por eso daba esas señales. Ahora, leamos lo que dice aquí. Jesús sanó a muchos enfermos, pero su propósito de venir no era el de acabar con el sufrimiento en el mundo. Isaías 35, vamos allí. En Isaías capítulo 35, del 4 al 5. Dice así:
Decid a los corazones apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Está hablando la nación de Israel. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Sí. Toda persona que entra al milenio será restaurada. Y esas eran una de las señales que daba Jesús de que el reino de los cielos se había acercado. Israel, si recibía al rey, el reino vendría, pero debido a que no le recibieron, el reino quedó pospuesto. Pero no quiere decir que no va a venir. Sí, eso va a ocurrir en el futuro. Después del rapto de la iglesia, 7 años en el cielo, vendrá Cristo junto con su iglesia a la tierra. Y ahí empezará la era milenial. Jeremías 8:22, vamos. Jeremías 8:22. Dice: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Claro que sí, hermano, y eso va a ocurrir en el futuro. Vemos también Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré, todo en el futuro, abundancia de paz y de verdad. ¿Cuándo? Durante la edad milenaria. Hechos capítulo 3 del 1 al 10, vamos allí. Hechos 3 del 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y dice la palabra: Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y así fue que entonces Pedro y Juan pudieron proclamar que aquel que ellos habían crucificado, Dios le había dicho que Jesús y Rey, ¿verdad? El Señor Jesucristo era el Señor. Y es a través del poder de su resurrección que este hombre en sus propios ojos había sido sanado. Entonces muestra claramente, hermanos, que Israel esperaba la restauración de todas las cosas. Y el Mesías se las va a traer en un futuro. Y este don señal que tenían los apóstoles era para confirmar la palabra de Dios durante el primer siglo, para que ellos creyeran que Cristo había resucitado. Mateo 8:16, ¿qué nos dice la palabra? Vamos allí. Mateo capítulo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús realizó milagros de sanación para establecer sus credenciales mesiánicas. Lo mismo lo harían sus discípulos. Vamos a Marcos capítulo 16, por favor. Marcos 16. Dice la palabra de Dios allí, versículo 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Y sanarán. Y el Señor, después que les habló, ¿a quiénes?
a los 12, dice la palabra de Dios. Bueno, en este caso eran los 11, ¿verdad? Porque ya Judas había traicionado al Señor. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, hablando de quién, de su audiencia, sus discípulos, los 11 que estaban allí, porque el versículo 14 nos dice que eran 11, dice finalmente se apareció a los 11 al mismo, estando con ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, y luego le da la gran comisión, ¿verdad? Entonces los 11 son el contexto, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Sí. Entonces las señales dadas a los apóstoles para confirmar la palabra de Dios fue un don, señal temporal. Jesús realizó milagros de sanaciones para establecer sus credenciales mesiánicas. De igual manera también los apóstoles. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Está la exhortación para nosotros en cuanto a eso. Hebreos capítulo 2. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o nos desviemos, como dice la Biblia de las Américas. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando de la ley mosaica, ¿verdad? Y sea creyente o no fuera creyente, tenían que pagarla, ¿verdad? Cualquier persona sorprendida en adulterio, fuera creyente o no, con 2 o 3 testigos, moría a piedra, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, los creyentes, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada? Mire que está en pasado, nos fue confirmada por lo que lo oyeron. ¿Quiénes fueron ellos? Los 11, en este caso los 12 ya con el apóstol Pablo. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que la palabra ya ha sido confirmada para cuando escribió el libro de Hebreos. Serán dones, señales temporales para confirmar la palabra de Dios. Ahora, en Mateo 9:6 nos dice también que Jesús sanó por demostrar su autoridad para perdonar pecados, ¿cierto? Para que sepáis que sus pecados han sido perdonados, le dije al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete, ¿verdad? En Mateo 11, del 12 al 19, Jesús sanó para confirmar su identidad como el Mesías a Juan el Bautista. En Juan capítulo 11, 4, Jesús sanó para demostrar la gloria de Dios. Antes de la compleción del canon de la Escritura, las sanaciones establecieron las credenciales de los apóstoles, demostrando que eran autoridades por Dios. Es más, cuando en la segunda de Corintios los corintios cuestionaban el apostolado de Pablo, Pablo se defiende así diciendo lo siguiente. Vamos allí y va a ver que él destaca las señales de apóstol, dones, señales, que seguirían a aquellos que predicarían el nombre de Cristo, ¿verdad? Segunda de Corintios, nos dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 12. Dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces ya habían sido hechas esas señales, no era para que cuestionaran su apostolado. Dios diseñó las sanaciones para verificar el mensaje o confirmar el mensaje y el mensajero, no para sanar todo sufrimiento. Por lo tanto, una vez que la autoridad de los apóstoles fue establecida, las sanidades sobrenaturales cesaron. ¿Sí? Cesaron. El hecho de que las sanidades cesaron como un don no quiere decir que Dios no sane el día de hoy. Él sana, pero no conforme a como se hacía en el primer siglo. Ya no hay palabra que confirmar, hermanos. Si el Señor quiere sanar, sana. Sanó a mi hija el corazón, que lo tenía 2 huecos intraventriculares en el vientre materno, ¿verdad? Pero es si Él quiere, si es su voluntad, ¿verdad? Las sanaciones en la Biblia eran siempre instantáneas y completas.
como la dice 2 Tesalonicenses capítulo 2:9. Cuidado con los falsos sanadores, así como los falsos maestros. Leamos ahí 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Nos habla del anticristo, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios que mentirosos. O sea que los últimos tiempos serán caracterizados también por prodigios y señales mentirosas, ¿sí? Y últimamente en el anticristo. Entonces, hermanos, hemos visto aquí cómo el Señor entonces sale de Judea y a Galilea. Y vamos a ver ahora cómo va a ser su ministerio aquí en lo que era Galilea de Caná, ¿verdad? Y qué es lo que pasa ahora en Nazaret, cuando Él llega a Nazaret. Entonces ya hemos visto el regreso a Galilea, Juan 4, del 43 al 45. Hemos visto la curación del hijo del oficial real en Juan 4, del 46 al 54. Ahora veamos el rechazo en Nazaret, Lucas 4, del 16 al 30. Lucas 4, 16, vamos allí. ¿Cuántos creen que hay veces la gente más difícil de alcanzar para Cristo es su propia familia? Amén. Así es. Y es los que lo conocen a usted, sus amigos de antaño y todo eso, ¿verdad? Son los más difíciles. Sí. Bueno, no está solo, así le pasó al Señor en su propia ciudad. Dice la palabra de Dios en el 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Después de un año de ministerio, la reputación de Jesús era bien conocida. Lucas 4:16b. Nos dice aquí, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entró a la sinagoga y conforme a la costumbre, como rabí, ¿cierto? Se le dieron las escrituras y dice que como costumbre y se levantó a leer. La costumbre de las reuniones sabáticas en la sinagoga era de que un hombre ponerse de pie para leer y luego sentarse para explicar su pasaje. Entonces ellos de una manera de pie leían el pasaje y luego se sentaban para explicarlo, ¿verdad? Hoy en día nosotros no lo hacemos así, ¿no? Todo el tiempo es parado. Lucas 4:16c. Nos dice la palabra de Dios allí. El día sábado era la señal del pacto mosaico. El arco iris era la señal del pacto con Noé y la circuncisión era la señal del pacto abrahámico. Lucas incluyó 6 eventos claves o acontecimientos concernientes al día sábado en su evangelio. Y lo vamos a ver en la segunda parte del panorama de la vida de Cristo cuando volvamos, si Dios quiere. Amén. Entonces, vemos aquí el orden de la sinagoga, cómo es que se llevaba a cabo la lectura de la palabra cuando se le asignaba a alguien, en este caso al Señor Jesucristo. Primero Él se levantó, versículo 16b nos dice allí que conforme a la costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer, dice la palabra de Dios. Luego dice ahí, se le dio, versículo 17, y se le dio el libro del profeta ¿qué? Isaías. Luego vemos que él abrió el libro y habiendo abierto el libro, dice la palabra de Dios, halló el lugar donde está escrito, versículo 18 al 19. Entonces ahí todo eso lo hacía de pie. ¿Para qué? Para leer lo que decía acerca de la profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad ¿qué? A los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice la palabra de Dios, el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios allí? Se sentó. Entonces, y dice la palabra de Dios que los ojos de ellos, todos en la sinagoga, estaban fijos en él. ¿Sí? Entonces usted ve la secuencia allí. Se levantó, se le dio, abrió el libro, lo leyó, luego lo enrolló el libro, lo dio y se sentó nuevamente.
Lucas 4:17, entonces vemos allí que dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El libro de Isaías en el Antiguo Testamento es el que contiene más profecías sobre el Mesías. Lucas 4, del 18 al 19, nos dice que él, ¿qué? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es una expresión idiomática para el año del jubileo, el año del jubileo. Era de gran júbilo. Cada 50 años, entonces, según lo prescrito por la ley de Moisés, toda deuda debía ser perdonada, toda deuda. Eso lo dice Levíticos 25:10. Vamos allí, Levíticos 25:10. En el libro de Levítico 25:10. Dice, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Entonces, cada 50 años, según lo prescrito por la ley de Moisés, toda deuda debía ser perdonada, ¿sí? Acuérdese que en el milenio viene la restauración de la nación de Israel. Habrá una Israel creyente que será restaurada para estar en su tierra libremente. Y esto tipificaba esto, ¿verdad? Lo que habría de porvenir. Este evento ilustra el perdón divino de los pecados. Jesús dijo que el tiempo de la gracia había llegado. Como dice Levítico 25:10, ¿verdad? Ya había llegado la gracia. Estaba a la mano el reino de los cielos a ellos, ¿verdad? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 4:20a, ¿qué nos dice? Si vamos otra vez a Lucas. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Jesús terminó su lectura de Isaías en esa parte porque él había venido precisamente para ofrecer el año agradable del Señor. Lucas 4:20b. Dice allí, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Juesus detuvo su lectura a la mitad de Isaías 61:2, debido a que el resto del versículo continuaba con la predicción del juicio de la segunda venida del Señor. Miremos ese versículo en Isaías 61:2, por favor. Jesús únicamente leyó la parte que él estaba cumpliendo en ese día y la otra la dejó para después porque está por cumplirse en su segunda venida. Entonces vamos a verlo allí en Isaías, ¿no? Isaías 61, versículo 2. Dice... Está el mismo versículo, el desde 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido, Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, eso lo leyó el Señor, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. Porque mire que lo siguiente está para la segunda venida de Cristo. No para restaurar y para ofrecer salvación, sino para traer el día de la venganza. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Y eso está por pasar en la segunda venida de Cristo. Claro que Él va a consolar a todos los enlutados, hablando de la nación de Israel que va a ser severamente atribulada durante el reino del anticristo en la semana 70, ¿verdad? De Daniel, que dice la palabra de Dios. La tercera parte de los judíos sobrevivirán, ¿cierto? Y el resto van a morir.
a espada, dice la palabra, de acuerdo a la profecía, aproximadamente. Lucas 4:20c, vamos allí nuevamente. Lucas 4:20c. Y nos dice allí: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todo el mundo lo miraba con anticipación para escuchar sus comentarios. Usualmente cuando una persona leía estos versículos, ¿verdad? Ellos lo leían y simplemente nunca esperaban que nadie fuese a decir: eso soy yo estoy cumpliendo, ¿verdad? Nunca. Pero van a ver cómo dice el Señor allí. Entonces todo el mundo está esperando, anticipando los comentarios. Acuérdense que ellos lo veían como un rabí común y corriente, ¿verdad? Entonces vemos que el principio de la profecía cercana y lejana, así como un hombre mirando a través de un telescopio. La profecía cercana, como lo vimos, Isaías 61, 1 al 2a, habla del año agradable del Señor, ¿cierto? Todo lo que leímos en el versículo 61 hasta el 2a. En su primera venida Él vino a ofrecer el reino. Como gallina que quiere coger a los polluelos, quería que ellos vinieran y recibieran su venida, ¿verdad? Su primera venida, que fueran salvos por la fe en el Mesías. Pero la segunda parte que no leyó, el día de la venganza de Jehová, es 61 del 2b, ¿verdad? Está hablando de la segunda venida de Cristo, de la semana septuagésima, al final, cuando Israel venga el Salvador desde Sión, como dice la palabra, desde Sión vendrá el libertador, ¿verdad? Que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, ambas profecías están escritas en estos dos versículos, pero hay una separación entre ellos de más de 2000 años entre los cumplimientos. El primer cumplimiento se cumplió, la primera parte de 61 del 1 al 2a, se cumplió cuando Jesús se presentó allí en Nazaret, en esa sinagoga, ¿verdad? Y leyó Isaías 61 del 1 al 2a. Pero la segunda parte se cumplirá cuando Él venga por segunda vez. Lucas 4:21. Entonces los ojos de ellos estaban fijos en Él. Y el 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Oye, en ese momento cuando Él dice eso, jamás yo ni he escuchado a ningún rabino leyendo esa escritura diciendo de que Él era el cumplimiento de ella. Nunca. Y todos daban buen testimonio de Él, dice. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús declaró que en ese mismo momento Él estaba cumpliendo Isaías 61 del 1 al 2a. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Estaban maravillados? Sí. ¿Veían palabras de gracia que salía? Sí. Pero decían: ¿no es este el hijo de José? No es este el hijo de José. No es este solamente un hijo de hombre como cualquiera de nosotros, hermano. Ellos se sorprendieron porque reconocieron su reclamo mesiánico. Ellos no creyeron que era el Mesías porque lo conocían como el hijo del carpintero. Este es otro judío más, el hijo del carpintero de aquí de Nazaret. ¿Cierto? Así como muchas veces la gente no recibe nuestro testimonio, ¿verdad? Hombre, tú eres el mismo chico del barrio. Hombre, me venga a decir con cuentos, ¿no? Lucas 4:23, ¿qué nos dice? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús conocía sus pensamientos, sabía que querían ver un milagro similar a los que habían oído hablar. Sí habían oído hablar de Él, pero todavía decían: no es el hijo de José. Sí. Lucas 4:24 nos dice: y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús les declaró el año favorable del Señor, pero no lo aceptaron con agrado.
Juan 4, del 25 al 27. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un gentil. Tremendo. Jesús usó ejemplos de las escrituras hebreas de cómo los israelitas habían rechazado otros profetas de Dios. No era de extrañarse que le ocurriera a él. Lucas 4, del 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estos judíos que se habían reunido para adorar querían asesinar a aquel que debían haber reconocido como Mesías, pero Jesús se escapó milagrosamente. Todavía no era el tiempo de él, ¿verdad? Lucas 4, del 16 al 30. Vamos a leer Lucas 4, del 16 al 30, y vamos a ver que esto muestra el ministerio de Cristo, ¿verdad? Vino a los judíos, pero ellos le rechazaron, como lo que acabamos de leer. En Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Número 2, cuando les dijo a los judíos de la participación de los gentiles en el reino, querían matarlo. El hecho de que él decía acerca de la ilustración también del leproso, ¿verdad? Y que los gentiles, ¿verdad?, iban por delante, para ellos era una ofensa grande. Y querían matarlo, como dice la palabra. Y lo vimos en Lucas 4, del 28 al 29. También usted lo puede ver en Lucas 13, del 29 al 31. Veamos esa referencia también, Lucas 13. En otra ocasión también quisieron hacer lo mismo. Lucas 13, del 29 al 31. Dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentará a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán ¿qué? Primeros, y primeros que serán ¿qué? Postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Sí. El Señor estaba diciendo básicamente que él llamaría a pueblo suyo que no era su pueblo también, ¿no? Ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que llamar, y habrá un pastor. Habrá un solo pueblo y un solo pastor, ¿no? Dice, no pudieron matarlo, incluso en el momento adecuado frustró sus planes al entregar su espíritu. Él decidió el momento en que iba a morir. ¿Se acuerda Juan 19:30? Él entregó su espíritu. Vamos ahí, Juan capítulo 19:30, por favor. Juan 19:30. Él mismo entregó el Espíritu por nosotros. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre ahí en la cruz, dijo: consumado es, tetelestai. Todo lo que nosotros le debíamos a él por nuestros pecados han sido pagados completamente. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Sí. Los judíos no pudieron quitarle la vida, él mismo entregó el Espíritu. Que el Mesías pondría su vida hasta la muerte, como decía la profecía. Observación clave en Lucas 4, del 16 al 30 que acabamos de ver. Cristo presentó un mensaje de gracia en el día en que se reflexionaba sobre la gracia, el sábado. Ese era el día que Dios había separado desde la creación y que lo colocó en la ley mosaica para que ellos meditaran en la gracia por venir. Aquel único que podía cumplir los requerimientos de la ley mosaica era el Mesías, Jesucristo. Tremendo, ¿verdad?
La gracia nos dice que Dios lo ha hecho todo y que no podemos hacer nada. Sin embargo, el hombre arrogantemente quiere aportar algo. La gracia nos dice que no podemos ganar o merecer la aceptación de Dios. Sin embargo, el hombre arrogantemente quiere hacer algo para ganar la aprobación de Dios. La gracia nos dice que no somos más que depravados y que Dios es todo lo que necesitamos. Sin embargo, el hombre se cree que es lo suficientemente bueno para hacer algo para ameritar la ayuda de Dios. La gracia nos dice que el amor de Dios es para todos. Sin embargo, el hombre quiere excluir a ciertas personas que considera indignas. En este caso, los judíos que consideran indignos a cualquier gentil, y que Jesús les hablase que los gentiles entraban primero en el reino. ¡Ay, qué es tremendo eso!, ¿no? La gracia es Dios haciendo la obra y el hombre recibiendo la bendición. Sin embargo, el hombre quiere obrar y merecerse la bendición por sí mismo. Entonces vimos el regreso a Galilea primero, luego la curación del hijo del oficial real, luego vimos el rechazo en Nazaret y ahora para terminar aquí esta primera parte de nuestro currículo vamos a ver la sede central en Capernaum. Cómo Jesús centra sus operaciones en Capernaum en Mateo capítulo 4 del 13 al 17. ¿Cierto? Entonces de Nazaret se centra en Capernaum a las orillas del mar de Galilea. La sede central en Capernaum, Mateo 4 del 13 al 17. Vamos ahí a Mateo 4, 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó ¿en dónde? En Capernaum. Ciudad que marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí. ¿Sí? Capernaum, una ciudad céntrica con una gran población de judíos y gentiles, era un cruce de grandes caravanas que iban de Egipto a Damasco. El rechazo de Nazaret no iba a terminar con el ministerio de Jesús. Jesús tenía que ir a Capernaum, ¿verdad? Y de ahí iba a centrar sus centros de operaciones. Mateo 4:14, ¿qué nos dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. O sea que todo iba conforme a la historia dada por adelantado, que eso es profecía, no es más que historia dada por adelantado. Jesús estaba a tiempo en su calendario profético, ¿verdad? Y fue para que se cumpliese la escritura. Mateo citó a Isaías 9:1 para indicar el motivo de Jesús en hacer de Capernaum su sede central. Vamos a Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Entonces vemos claramente que allí el Señor habría tenido gran recepción de la palabra de Dios y allí muchos se convertirían al Evangelio de Jesucristo, con un contraste con Nazaret, ¿verdad? En donde él no fue profeta en su propia tierra. Mateo 4 del 15 al 16. La expresión luz le resplandeció reflejaba el ministerio de Jesús en expulsar la oscuridad, tal como lo hace el sol al salir cada mañana. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo resume el mensaje de Jesús, que era ¿qué? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, fue un placer haber estudiado esta primera parte del currículo de ¿qué? Del panorama de la vida de Cristo. Amén. Y espero que ustedes en la segunda venida que vengamos, si Dios quiere, para tener la segunda parte del currículo, vamos a continuar desde la su sede de Capernaum, cómo fue recibido en esa zona, hermanos, y sus milagros. Y vamos paso a paso con los 4 evangelios, complementando la historia en orden cronológico. Vamos a orar. Padre Celestial,
Gracias en este día por tu palabra que es poderosa, Señor. Gracias porque nos anima, Señor, sabiendo de que si recibimos rechazo en ciertas zonas, Señor, siempre hay otros lugares en donde tu palabra va a ser bien recibida, Padre. En donde tu evangelio va a ser apreciado, donde tu gracia será recibida con gran gratitud. Te pido que tú nos bendigas por el resto del día, Señor. Bendice tu palabra. Gracias por la oportunidad de nosotros estar aquí para poder enseñar esta primera parte del currículo, del panorama de la vida de Cristo. Bendice a la iglesia aquí en Virginia, Señor, y que los hermanos sean fieles, Señor, y han aprendido de la palabra y sean motivados a seguir a Cristo como lo vimos en esta primera parte. Gracias, Señor, por este día en Cristo Jesús. Amén.